¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas éticos más antiguos, y no me refiero nada más a cuestiones científicas, es uno de los problemas naturales a la condición humana más antiguos que existen, es el de la intencionalidad. ¿Con qué intención se hacen las cosas? El mismo hecho puede entenderse como un accidente o un error o como una acción verdaderamente detestable y absolutamente punible únicamente por la intencionalidad. Mucho del esfuerzo que se hace para aplicar las leyes en el mundo tiene que ver con el determinar de la manera más objetiva posible, o cuando menos ese es el ideal, cuál es la intencionalidad de una acción. Y claro está, muchas veces los grandes culpables a veces escapan a la acción de la justicia cuando logran sembrar la duda no sobre la autoría de un hecho terrible, sino sobre la intencionalidad con el que se hizo ese hecho. La ciencia tiene el enorme, maravilloso y terrible poder de amplificar mucho las consecuencias de nuestras acciones. La ciencia pone en nuestras manos conocimiento, y conocimiento es poder, es la forma más completa y más absoluta de poder que existe. El conocimiento nos permite planear nuestras acciones, y un entendimiento profundo de la naturaleza nos permite desarrollar una enorme cantidad de poder físico directo que puede volverse rápidamente incontrolable. Tenga usted el caso de las armas nucleares. Incluso para las potencias que ya tenían experiencia jugando con bombitas atómicas, las primeras detonaciones ocurrieron en 1945, las primeras armas termonucleares, que son miles de veces más poderosas, fueron detonadas a mediados de la siguiente década. Para 1963, Rusia y los Estados Unidos ya tenían tiempo jugando con armas nucleares. Hubo una epidemia de explosiones por encima del nivel del suelo, experimentales de todo tipo, en islas del Pacífico. Allí incluso participaron también los franceses, por ejemplo, en el atolón de Mururoa. Algunas fotografías imponentes de las pruebas termonucleares que realizaron allí. Los ingleses realizaron pruebas nucleares en Australia. Y bueno, Rusia y Estados Unidos hicieron pruebas a veces en sus propios territorios. En 1963 fue detonada el arma termonuclear más poderosa que hasta el momento se ha creado. Era un prototipo de una bomba que iba a ser 2 veces más poderosa. La Tsar bomba, la bomba emperadora, la bomba rey, fue detonada encima de una isla prácticamente desierta, Novaya Zemlya, se me parece, espero haber pronunciado correctamente el nombre. No le va a costar trabajo encontrar algo sobre la Tsar bomba, se escribe T-Z-A-R, algunos en lugar de Z le ponen la S. Busquen YouTube. Hace poco el gobierno ruso liberó algunos videos que habían quedado clasificados y archivados durante la Guerra Fría. Esa bomba tuvo un poder explosivo de aproximadamente 50 megatones, como 50 millones de toneladas de TNT. El arma que destruyó a Hiroshima tuvo un poder explosivo, parece que por allá de los 10 a 12 kilotones, aunque algunas fuentes reportan una potencia mayor, pero las estimaciones más objetivas parecen indicar una potencia explosiva como de 10 o 12 kilotones. Eso significa que el arma rusa, asumiendo 10 kilotones para el poder explosivo de la bomba de Hiroshima, el arma rusa pues fue
5,000 veces más poderosa. A ver, ¿sí está bien? Sí, 5,000 veces más poderosa. La detonación fue tan bestial que los miembros de la tripulación del avión creyeron que iban a morir, a pesar de que iba a caer la bomba con paracaídas, y tuvieron mucho tiempo para alejarse a gran velocidad del sitio de la detonación. Cualquier cosa que estuviera a 300 kilómetros del punto de detonación de la bomba habría sido requemada y zarandeada por la explosión. Muy probablemente una persona expuesta a los efectos de la explosión a esa distancia habría muerto. A 300 kilómetros. Dibuje un círculo de 300 kilómetros en el centro de México para que vea lo que eso implica, o en el centro de cualquier otro país. El punto es que los rusos se dieron cuenta que esa arma era mucho mayor de lo que realmente necesitaban. Decidieron, era un prototipo, le digo, para un arma con el doble de potencia. Habría bastado con cubrirla de la manera apropiada con un poquito más de uranio para generar un arma de 100 megatones. Decidieron no hacerlo. Se le estaba escapando el control si es que es posible esto, el control de una guerra nuclear. Utilizar un arma como esas habría necesariamente invitado al crecimiento rápido de un conflicto. Todavía se creía que una guerra nuclear podría ser limitada utilizando armas de poca potencia. Eso invitaría a que la contraparte utilizara también armas de poca potencia y que el conflicto se pudiera resolver antes de que los dos países y el resto del mundo quedaran destruidos. Se dio cuenta que no. La ciencia entonces pone en nuestras manos un poder verdaderamente gigantesco que a veces escapa a nuestra imaginación. Y por eso muchos desarrollos tecnológicos nuevos a veces los vemos con reserva. Y esto se ha vuelto común y además muy justificado con la tecnología electrónica. Desde el principio de este siglo, la computación ha explotado de muchas maneras diferentes. Han aparecido computadoras personales con un poder de cómputo superior al de muchas de las grandes computadoras de varios millones de dólares del siglo pasado. Tenemos el Internet, que se ha ido perfeccionando con el paso de los años, la telefonía celular, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo ese poder maravilloso se ha vuelto en buena medida en contra de nosotros. El manejo desregulado de la tecnología tiene ese efecto. Pero bueno, el caso es que algunas herramientas tecnológicas como los sistemas modernos de inteligencia artificial que son capaces de reconocer patrones con gran efectividad, los vemos con mucha reserva porque ahora sirven para reconocer rápidamente la cara de una persona aunque vaya disfrazada en la calle. Y bueno, ¿para qué le cuento? Estamos en la orillita de hacer realidad la novela 1984 de George Orwell. Que de nuevo, léala por favor. La mejor manera de evitar un futuro terrible consiste en leer sobre ese futuro. El caso es que, al igual que la tecnología nuclear, la inteligencia artificial en las manos apropiadas puede resultar muy atractiva, muy interesante. Puede ser socialmente inocua e incluso puede ayudarnos a crecer como sociedad. Las personas, las instituciones, los países y la sociedad entera pierden mucho cuando se olvidan de su pasado. Cuando usted platica con una persona que no sabe nada de historia, la primera sensación que siente, probablemente, es la del desperdicio. Encuentra usted a una persona que obviamente tiene talento, tiene inquietud, pero que no puede formar opiniones interesantes, originales, que contribuyan con el pensamiento colectivo, porque no tienen ni idea ni de su pasado ni del pasado de la sociedad en la que viven. Se pasan la vida averiguando lo que debieron aprender en sus primeros años de estudio.
Y es tristísimo que ahora las clases de historia frecuentemente son eliminadas de forma casi completa del currículum estudiantil, o la historia que se presenta es siempre recortada y obviamente manipulada. El conocer de nuestra historia nos ayuda a despejar los fantasmas del presente. Muchas fantasías políticas, religiosas, que han tenido una influencia muy importante en la estructura de la sociedad y que con alguna frecuencia han detenido el desarrollo del colectivo, se dispersan si nosotros conocemos con más profundidad nuestro pasado. Hay muchos motivos por los cuales es crucial, fundamental, tener cerca de nosotros a nuestra propia historia colectiva, sin distorsiones. ¿Y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Ahí le van 2 artículos bien sabrosos. Tiene tiempo que los expertos en distintas ramas tecnológicas, por ejemplo química, por ejemplo computación, etc., buscan la manera de leer textos antiguos. Es muy claro que cuando comenzamos a imprimir cosas a gran escala, cuando Gutenberg comenzó a imprimir libros en serie, la sociedad entera cambió. De pronto, la sabiduría colectiva, con distorsiones o no, pero la sabiduría colectiva acumulada a lo largo de siglos y consignada en libros, empezaba a llegar a las manos de muchas personas. Y al mismo tiempo, las personas que tenían algo que decir podían hacerlo en un medio que tuviera distribución y permanencia. La palabra escrita es probablemente el invento más importante de toda la historia de la humanidad y sigue siendo la base sobre la que se fundamenta nuestra situación actual y nuestras posibilidades de progreso para el futuro. Solo que muchas veces los documentos antiguos, sobre todo los manuscritos, están en una situación verdaderamente desesperante. Está usted frente a un documento que puede tener gran valor histórico o puede no valer mucho, pero usted no lo sabe. Solo que no lo puede leer. Puede tratarse, por ejemplo, de una carta que fue cuidadosamente doblada en el siglo XVII y que está en tan mal estado que cualquier intento de desdoblarla la va a convertir en polvo. Los químicos, los físicos y otros expertos ya han revisado el material y dicen que con la tecnología actual no hay forma de restaurar de alguna manera la flexibilidad de ese material al punto de que se pueda desdoblar y leer lo que hay adentro. Entonces tiene usted la carta enfrente y no la puede leer. En 1697, este es un ejercicio que se aplicó a una carta relativamente poco importante, pero que luego se podría aplicar a un montón de documentos históricos que están guardados en algunos casos por más de 1000 años. En 1697, una persona que se dedicaba a las leyes en la ciudad de Liege, en Francia, le escribió a su sobrino en Holanda con respecto a la solicitud de un certificado de muerte de un pariente, probablemente para cerrar una cuestión relacionada con herencias. Bueno, pues tomó la carta, la dobló y la envió sin sobre a La Haya. Por alguna razón esa carta nunca llegó a su destino. Está cerrada y sellada, sin sobre. De haberse colocado esta carta en algún sobre, en algún elemento protector, no se habría degradado tanto el papel y todavía sería legible. Pero no, la carta fue enviada tal cual, nada más la doblaron, le pusieron un sellito y vámonos para afuera. No se puede desdoblar la carta, pero ya fue leída. Lo que se hizo fue utilizar una tecnología que permite hacer una exploración en varias capas,
como le llaman ahora, un escaneo, que no sería el término correcto. Parece que el verbo apropiado para explorar renglón por renglón una imagen o un texto es escandir. Y la primera persona que oímos defender esto fue una astrónoma aquí en México. Ya le platicaremos de esta historia. Pero bueno, el caso es que existe un verbo en nuestro idioma y qué demonios. Es uno de los idiomas más hablados del planeta y uno de los más ricos. No tenemos por qué empobrecerlo. El caso es que existen mecanismos para escandir en varias capas este tipo de documentos y en cada instancia de exploración usted puede detectar patrones de manchas que sabe que forman parte del texto manuscrito original. Estas manchas a veces se confunden con manchas en el papel que ya está muy viejo. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue tomar esta carta, la sometieron a una exploración y luego un sistema de inteligencia artificial desdobló virtualmente la carta y la hizo legible, porque también logró intensificar el texto lo suficiente para poder ser entendido. En el proceso de desdoblamiento virtual se conservó la caligrafía original, el tono de la tinta y las características del papel. La carta sigue sin ser desdoblada, pero ya se pudo leer. Existen muchos documentos de este tipo que están en esta situación. Los encuentra usted en muchos países del mundo. En muchos lugares, por ejemplo, existen documentos que podrían tener valor histórico importante, que están doblados, ya están viejitos, se rompen si trata usted de moverlos, y además alguien les hizo muescas para que les hizo pequeñas roturas y dobló, la persona que hizo esto dobló el papel en la rotura que hizo a la mitad de la carta hacia adentro para que esta oreja de papel sirviera como una especie de gancho que mantiene a la carta sellada. Si usted abre la carta, le va a resultar muy difícil volver a colocar este sello de papel en su lugar, se va a notar. Es un mecanismo tosco pero efectivo para saber cuándo alguien ha leído una carta que está en tránsito. Hay muchos documentos así y en varios lugares del mundo. Y fue gracias al trabajo de expertos en historia, por ejemplo Daniel Starza Smith, que es profesor de literatura inglesa en el King's College en Londres, que por cierto es coautor del artículo científico en donde se describe esta técnica. Esta persona y otros investigadores han revisado cartas dobladas de este tipo en muchos lugares del mundo y han distinguido más de 60 mecanismos de este tipo que sirven para detectar cuando alguien abre una carta. En muchos casos estos mecanismos están hechos con el mismo papel con el que se escribió la carta original. Y como la carta ya está en muy mal estado, no se puede tratar de desdoblar, de aflojar estos mecanismos para poder abrir las cartas y leerlas. Esto sucede especialmente en documentos que sean anteriores a 1850, porque fue en esa fecha en la que comenzaron a utilizarse los primeros sobres con bordes pegajosos, los primeros sobres para cartas como ahora los conocemos. Existen mecanismos de cerrado de papeles que incluso están diseñados para que se rompa la carta, se rompe el papel a la hora de abrir la carta. Entonces, cuando usted abre la carta, tiene que juntar los pedazos para poder leer. Y si se trata de una carta muy antigua, la carta se le hace polvo en las manos. Pues bueno, con esta tecnología, estos investigadores, apoyados en buena medida en inteligencia artificial, han logrado empezar a desdoblar documentos históricos y han podido empezar a leerlos. Esto
eventualmente ayudará a ir creando una imagen más precisa de cómo era la vida diaria en los siglos anteriores. Y muchas veces muchos de los mejores mensajes que tiene para nosotros la historia se encuentran cuando entendemos la vida de nuestros antepasados. Cuando estudiamos historia, muchas veces lo que hacemos es leer sobre los grandes eventos del pasado, guerras, ascensiones a tronos, traiciones y ese tipo de cosas. Pero sabemos poco de la vida diaria de la gente, cómo pensaban, cómo funcionaban las colectividades en el pasado. Eso podría ayudarnos a entender cómo ha sido la evolución de la sociedad y podría ayudarnos a entender cómo conseguir un proceso de evolución más ágil para la sociedad actual, que tiene que adaptarse a un montón de problemas y rápido. Los problemas graves que tenemos con el ecosistema, con sobrepoblación y ese tipo de cosas, solamente se pueden resolver cambiando fórmulas sociales. Tenemos que entender cómo funciona la dinámica de la sociedad para impulsar mecanismos que nos ayuden a que la sociedad evolucione de manera más rápida, que nos podamos adaptar a estas nuevas circunstancias que nos imponen nuestro propio éxito como especie y podamos enfrentar con éxito los problemas de injusticia social, de sobrepoblación, de destrucción ambiental, etcétera, etcétera. Para eso, entre muchas otras cosas, y de manera muy importante, tenemos que entender cómo funciona la dinámica social. Y para eso nada como poder contemplar la vida diaria de personas comunes a lo largo de muchos siglos. Esa es la gente que realmente integra una sociedad. Si queremos sentir el pulso de la sociedad moderna y entender cómo es que llegó a ser lo que es, tenemos que ver cómo vivía la gente común en el pasado. Esta tecnología nos puede ayudar en mucho porque mucha gente común lo único que dejó como muestra de su vida eran cartas y documentos de este tipo. Hay muchísimos, muchísimos. Y la mayoría de ellos no se puede desdoblar o no se podía hasta ahora. Ahora, existen otro tipo de documentos que también están siendo estudiados con la ayuda de la inteligencia artificial. Seguramente ha oído hablar de los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos hace como 70 años. Tienen muchos textos antiguos hebreos, y también se encuentra la versión manuscrita más antigua conocida del Viejo Testamento, de la mitad de la Biblia. Entre otras cosas, también aparecen por allí algunos documentos que tienen que ver con lo que ahora llamaríamos Nuevo Testamento, aunque muchos de esos textos no están incluidos en el Nuevo Testamento. El caso es que estos documentos han resultado muy difíciles de leer porque, como le comentaba hace rato, cuando usted trata de desdoblar estos documentos muchas veces se hacen polvo. Una parte se hace polvo. Entonces, en el pasado lo que se ha hecho es abrir estos documentos poco a poco y se les ha dado ciertos tratamientos y se encuentra usted con textos fragmentarios. Usted puede aprender mucho sobre la historia de un documento si estudia más allá de lo que dicen las letras del documento. Usted puede, por ejemplo, empezar a formarse una idea de las circunstancias en las que fueron escritos estos documentos y qué papel social tuvieron en su momento y por qué fueron escondidos en donde fueron escondidos, si usted puede entender, por ejemplo, cuántas personas participaron en su redacción y en su escritura. En la medida en la que va usted recabando información, usted puede empezar a sospechar que estos documentos fueron escritos por tal o cual grupo. Y eso a su vez puede ayudarle a entender el contexto histórico en el cual fueron hechos, y eso le permite a usted también apreciar mejor el verdadero valor histórico que tienen estos documentos. Al final de cuentas, un documento así sirve porque ayuda a reconstruir, aunque sea un pequeño fragmento de nuestra historia colectiva. Bueno, un elemento fundamental entonces para entender ciertas historias consiste en entender quiénes las escribieron. Está el caso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de un grupo que se llama el Septuaginto. Búsquelo usted en la Wikipedia. Estas personas, estos monjes, trabajaron varias décadas después
de los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento, prácticamente un siglo después, alrededor de un siglo. Y estas personas además tuvieron que hacer un trabajo bastante complicado, que era traducir los textos fragmentarios del Nuevo Testamento escritos en arameo a un idioma que en aquella época era muy conocido y que todavía está vivo, por cierto, el griego. A diferencia del latín, el griego sigue vigente. Y bueno, el problema es que cuando usted traduce siempre genera problemas. Acuérdese, tradutore, traditore, una frase italiana, es decir, traductor, traidor. Por mucho esfuerzo que haga usted para conservar el significado de una palabra, muchas veces al traducirla la distorsiona. Este es el caso de la historia que en arameo dice que a una mujer joven se le va a aparecer un ángel que le anuncia que va a tener un hijo. Y eso lo tradujeron como mujer virgen, y desde entonces eso se convirtió en dogma, aunque no viene en los documentos originales, y como eso existen varios errores que son rastreables a los monjes del Septuaginto. Y gracias a referencias históricas y otros elementos se han podido rastrear algunos de esos errores a individuos. Puede uno empezar a entender entonces cómo una persona bien intencionada y además inteligente, pero enfrentando limitaciones superiores a sus capacidades, con unos pocos errores de traducción puede generar una cadena de eventos que ahora le dan forma a las perspectivas de millones de personas en todo el mundo. Entonces sería muy interesante, por este motivo y por otros, el saber quiénes escribieron los rollos del Mar Muerto, o cuando menos determinar cuántas personas participaron en la escritura de los rollos. Y el problema es que están en tan que resulta muy difícil que expertos en caligrafía puedan dar una opinión. Es por esto que un grupo de investigadores de la Universidad de Groningen exploraron las imágenes publicadas de los rollos del Mar Muerto y las sometieron a la atención de una red neuronal. Están trabajando en esto y están empezando a distinguir la caligrafía de varias personas que participaron en la escritura de estos rollos. En el corto plazo, esta información podría servir para entender mejor el origen de esos textos y para entender mejor un momento crucial en el pasado de la civilización occidental. Las mismas herramientas de cómputo que podrían, en las manos equivocadas, obscurecer nuestro entendimiento y crear una dictadura perfecta, pueden ayudarnos a revelar aspectos importantes de nuestro propio pasado y con eso aumentar la capacidad que tiene la conciencia del colectivo humano para tomar las mejores decisiones para crear un futuro mejor para todos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.